la albañilería frente al sismo, los tipos de fallas que ocurren dentro de este sistema estructural. Dentro tenemos este sistema de albañilería que está confinado, y cuando viene la carga lateral que representa la fuerza sísmica, se va a producir diferentes tipos de fallas, ¿no? Tenemos un agrietamiento diagonal, tenemos una degradación de la rigidez, donde en este caso este muro que está confinado no soporta toda, o no es capaz de resistir toda esta carga lateral. La carga lateral es tan fuerte que se empieza a degradar este muro, ¿no? Este muro estructural. Lo mismo pasa en este caso una vez que ocurre la degradación de rigidez y de resistencia, ya empieza a agrietarse considerablemente. Y por último ocurre lo que se refiere a la falla, ¿no? Donde empieza a desprenderse parte del muro, que son los primeros que va a fallar, ¿no? Las unidades de albañilería, y empieza a colapsarse, ¿no? Todo esto está en base a ¿qué? A este curva de formación, ¿no? Tenemos en este lado este tramo elástico, donde una vez que se deforme vuelve a su misma posición, luego entra en un estado plástico, donde la deformación que ocurre es tan grande que ya no regresa a su misma posición, sigue manteniendo estas pequeñas aberturas o fisuras, y luego ya empieza a entrar al grado del colapso, ¿no? Hasta que termina el proceso. Dentro de estas fallas está lo que se refiere a las fallas de corte, las fallas de flexión y las fallas por asentamiento diferencial de la cimentación, que también es una de las consecuencias por las que se puede colapsar un muro, ¿no? Primero tenemos la falla por corte. Esta falla por corte se produce de forma diagonal, como se puede ver en esta imagen número 13, y se produce en el paño desde el centro o en las esquinas de la albañilería. Estas fuerzas se pueden idealizar como una carga diagonal concentrada, y de esta forma el muro solo presentará fallas por corte. Eso es en cuanto al modelamiento, ¿no? Las columnas y vigas empezarán a trabajar de manera independiente, como si fuera una estructura porticada, ¿no? Ya que el muro prácticamente ha dejado de funcionar. Luego también tenemos otro tipo de falla, en este caso es por flexión, y existen dos tipos. La primera es en el plano del muro, la falla por flexión en el plano del muro, y la segunda es la falla por flexión perpendicular al plano del muro. Primero vamos a ver esta falla por flexión en el plano del muro. Estos tipos de fallas ocurren cuando los muros se encuentran sin elementos de concreto armado. Al no tener restricción de desplazamientos laterales, se producen momentos flexionantes que determinan las fallas horizontales, ¿no? Al no tener un elemento acá, en este caso, que no permita o que contenga toda esta fuerza lateral que pueda ocurrir. Tenemos la falla por flexión perpendicular al plano del muro. Este tipo de fallas son originados por la poca inercia que tiene el muro, o cuando el arrastramiento en la parte superior del muro es deficiente. Por ello se producen esfuerzos de tracción y compresión en ambas caras del muro, lo que genera en este caso rajaduras verticales. Por último tenemos la falla por asentamiento diferencial. Son producidos por la poca capacidad portante, en este caso ya del suelo, cuando la cimentación no ha sido diseñada correctamente para este tipo de suelo. La forma típica de estos tipos de fallas es originar grietas verticales en todo lo alto del muro. Sabemos que una de las propiedades o uno de los efectos que tiene el suelo, con lo cual es objeto de estudio dentro de la mecánica de suelos, es justamente este efecto de asentamiento diferencial que puede ocurrir en cualquier tipo de estructura, no solamente en este que hace referencia a la albañilería, porque como sabemos, toda estructura, ¿dónde está apoyada? Está apoyada sobre el suelo, ¿no? Básicamente ahí se hace la cimentación. Pero ¿qué pasa si dentro de la teoría se supone que todo está compactado y todo el desplazamiento que ocurre en este extremo, el desplazamiento vertical o asentamiento, debería ser el mismo desplazamiento en el otro extremo?
Pero ¿qué pasa si en uno se desplaza más que en otro lado? La estructura empieza a doblar, a como que a inclinarse un poco, ¿no? Y eso es lo que hace que la deformación no sea constante en cada punto de la base de la estructura. Lo mismo ocurre en este caso para los muros. ¿Qué pasa si este asentamiento no es constante dentro de la base de este muro? Lo que va a hacer es que en un lado se desplace más y genere esta fisura, ¿no? O esta grieta. Obviamente todo este asentamiento va a depender del material que tenga el suelo y su capacidad portante. ¿Por qué? Porque si fuera arena, la capacidad portante es menor. Si fuera grava, la capacidad portante es mayor. Entonces, dependiendo del material, de la zona que tenga donde se está ubicando la edificación, va a depender esta capacidad portante y también el asentamiento. Así que esto también es un objeto de estudio que hay que considerar, ¿no? Dentro del diseño y dentro también del proceso constructivo. Todo ese tipo de suelo también va a depender de la zona donde nos ubiquemos, ¿no? Así que existen muchas consideraciones tanto para el diseño como para el proceso constructivo que hay que tener en cuenta, ¿no? Y con esto hemos terminado ya esta breve teoría con respecto a las cargas, predimensionamiento y fallas que ocurren dentro de un sistema estructural, en este caso de albañilería. No se olviden que cualquier consulta siempre lo pueden realizar a través del foro y desarrollar sus tareas para poder pasar a la siguiente sesión. Entonces nos vemos directamente en el desarrollo de los ejemplos.